Hola, los saluda Creepystar77. Hoy traigo esta creepypasta llamada Himno versión looping. Comencemos. Aquella vez estaba solo en casa, debían pasar de las 11 de la noche y como no había mucho que hacer encendí la computadora y me puse a ver algunos vídeos graciosos, de música y cosas por el estilo. Comenzaba a aburrirme hasta que encontré uno que me llamó la atención, era de Pokémon, se llamaba Himno Yabi. Leí los comentarios donde supuestamente decían que el Pokémon era pedófilo ya que gustaba de engañar y secuestrar niños para hacerles cosas poco éticas. Puras patrañas pensé, así que me puse a ver el vídeo solo para confirmar mis sospechas. El vídeo tenía una imagen de Himno con un par de niños tomados de las manos. Escuche con atención. Era la música de alguna parte de un juego de Pokémon y después de unos segundos se escuchaba una voz ronca que cantaba al ritmo de la tonada. Decía algunas cosas un tanto extrañas, me erizó un poco la piel, a pesar de que en un principio tomé el vídeo como algo falso hecho por algún fan. Apenas terminé de escucharlo sonó el teléfono celular, estaba tan concentrado en el vídeo que cuando el celular sonó me hizo brincar. Contesté y al hacerlo lo único que escuché era una respiración dificultosa y un jadeo. Me asustó ya que era lo último que me esperaba porque ese celular no tenía línea y solo lo usaba como cámara y reproductor de música. Colgué de inmediato y busqué qué número había sido. Para mi sorpresa aparecía como número desconocido y quedé muy intranquilo por la llamada pensando que era imposible que el teléfono sonara. Terminé más tarde de ver vídeos pero por alguna extraña razón no podía sacarme la canción de la cabeza. Me fui a intentar dormir pero no podía porque recordaba esa voz jadeante y la música del vídeo. Pasé la noche sin poder conciliar el sueño del todo y así fue algunas noches después de eso. Ya en la mañana me levantaba con dificultad, me sentía confundida, cansada con una sensación de pesadez y tristeza. Pensé que tal vez tendría pesadillas pero contrario a eso no recordaba nada de lo que soñaba. Aquella mañana no fue muy diferente de las otras, aunque decir verdad me sentía más apagado y sin energías o deseos de hacer nada y en ratos recordaba la tonadita. Cansado de esto y sin otra explicación de mi estado actual se debía al hecho de haber visto ese vídeo, se me ocurrió buscar más acerca de eso. Lo primero que busqué fue la letra y encontré una traducción en español, pues la canción originalmente estaba en inglés y como la había escuchado solo una vez no le había prestado mucha atención. La traducción es la siguiente. La canción de Himno. Vengan, pequeños niños, vengan conmigo. Seguros y felices estarán. Lejos de sus casas, ahora déjenos correr. Con Himno tendrán mucha diversión. Oh, pequeños niños, por favor no lloren. Himno no mataría a una mosca. Sé libre para jugar. Ven a mi cueva, quédate aquí. Oh, pequeños niños, por favor no se muevan. Estas cuerdas, lo sé, los suje con fuerza. Himno te diré que esto es real. Pero tristemente, Himno te ha mentido. Oh, pequeños niños, no podrán irse. Sus familias los llorarán. Sus mentes se abrirán, permitiéndome embrujar sus sueños. Pero seguro, todos deben saber que es tiempo de irse. Oh, pequeños niños, no fueron listos, ahora se quedarán aquí por siempre. No era tanto la letra sino la voz lo que me daba escalofríos. Busqué entre los vídeos de YouTube el de mayor antigüedad, debía ser ese el que originalmente se subió. Al revisar los detalles del vídeo me di cuenta que venían escritos de un modo que no pude entender. Al principio pensé que estaban escritos en alemán. Pasé el texto de la descripción al traductor, no había muchos cambios, y no ayudó mucho, en realidad en nada. Pasé a intentarlo con inglés, eslovaco, maltés, ruso, nada me sirvió, así que decidí dejar el vídeo de lado y me fui a la escuela. Sentía mucha pesadez y ya en el salón me preguntaron varias veces si me sentía bien o si estaba enfermo y respondí que sí para evitar una burla al decir que era por un vídeo que me había asustado y una llamada imposible.
Así siguió mi día hasta el receso cuando me encontré con un compañero llamado Denis y se me ocurrió preguntarle si sabía algo del vídeo de Himno. No me gustan los Himno, tienen muy poca defensa, el vídeo lo he visto, es ese que tiene la música de Torre la Banda, ¿no? ¿Torre la Banda? Pregunté, no me sonaban mucho. Sí, ¿nunca jugaste Pokémon Red and Blue? No. Bueno, en ese juego hay una torre llamada La Banda y suena esa tonada, en una especie de cementerio para Pokémon. Es una parte medio complicada en el juego, porque... No termino de decir lo último porque en ese momento sentí un mareo y la voz de Dennis se hizo muy lenta. Me desmayé por unos minutos y cuando desperté vi varios rostros preocupados alrededor de mí. La profesora, Dennis y otros compañeros. Me sentía aturdido y veía todo borroso. ¿Estás bien? Asentí aún confundido por lo que me llevaron a enfermería. La asesora llamó a mi mamá para informar lo que había ocurrido. Pasaron por mí más tarde. Ya en casa me cambié y me acosté. Justo cuando puse mi cabeza en la almohada comencé a escuchar la tonada en mi cabeza. Me puse las manos en la cara y me di la vuelta a tratar de dormir. ¿Qué me pasaba? ¿Era por ese vídeo? Solo era uno de esos tontos vídeos de internet. ¿Cómo podía estar yo así? Me dormí y de inmediato desperté, o eso creí. Estaba rodeada de oscuridad, mire a mi alrededor, estaba recostado en una roca plana, al parecer me encontraba dentro de una caverna. Me levanté y caminé guiándome por las paredes para no caer. Había una ligera luz proveniente de un túnel largo, fui por ahí buscando una salida de ese lugar. Mis pasos resonaban por el eco del lugar, de pronto escuché un ruido, avancé y vi una niña amordazada y atada en el piso. Me acerqué para ayudarla, pero al quitarle la cinta que tenía en la boca no dijo nada, tenía una mirada inexpresiva. Con poca dificultad la liberé de las cuerdas, pero la pequeña permanecía inmóvil. Vamos, hay que irnos de aquí. No sabía qué ocurría exactamente, pero si de algo estaba segura era que debíamos marcharnos de ahí lo más pronto posible. Tomé la antorcha que iluminaba la caverna. La niña me siguió sin oponerse ni decir nada. Caminamos a través de la cueva por un largo rato. Todas las paredes y formaciones rocosas me parecían tan parecidas que tuve la sensación de que habíamos estado caminando en círculos. La desesperación comenzaba a invadirme. De pronto escuché unas pisadas detrás de nosotros, me detuve un momento y al voltear lo vi, era Himno, me parecía familiar pero a diferencia de cómo lo conocía en la serie animada, lucía real. Su pelaje se veía pálido debido a la luz de la antorcha, sus ojos eran penetrantes, era monstruoso e intimidante a pesar de no ser más alto que yo, tenía un péndulo en su mano y avanzaba despacio, me era imposible imaginar si sus pensamientos serían semejantes a los humanos o se conducía meramente por sus instintos, sería capaz de razonar con él. En mi cabeza empezó a sonar la tonada de Lavender Town, retrocedí y por un momento me olvidé de la pequeña. Himno se acercó y comenzó a oscilar su péndulo. Lo miré. Instantáneamente tuve la sensación de cansancio que ya conocía, me sacudí, el monstruo sonrió, y en ese momento escuché su voz. Me encuentro muy solo en este lugar, ¿te llevarás a mi única compañía? ¿Por qué no se quedan con Himno? Era una voz extraña parecida a la de un anciano con un tono un tanto agudo. No movía su boca. De verdad, tenemos que irnos. Dije casi sin convicción, sentía un poco de lástima por aquel. Por favor. Suplicó exageradamente, haciendo caso omiso tomé a la pequeña de la mano y avancé sin mirarlo. Suficiente. Chasqueó sus extraños dedos y la niña se detuvo, me miró con odio y me dio un puntapié en la espinilla, me dolía un poco, aunque ese instante un recuerdo llegó a mi mente. ¿Por qué la tenías atada? No había necesidad, ¿cierto? La niña se paró a un lado de Himno y él sonrió con cierta malignidad. Excelente cebo. ¿Quién se resiste a una pequeñita amordazada? No entendía bien, la uso como señuelo, pero ¿para qué?
No entiendo. Pronto estarás bajo mi poder. Se acercó con el péndulo hacia mí, por inercia lo golpeé con la mano libre y cayó de espaldas. Lo amenacé con la antorcha. Libérala, ya. Dije mientras dirigía el fuego a su rostro. Pude ver en sus ojos un brillo siniestro, una fuerza desconocida que me hizo retroceder y que esfumó todo el valor que tenía en ese instante. ¿Y crees que solo por ser tu sueño eres capaz de darme órdenes? Dijo Hipno mientras se levantaba lentamente con ayuda de la niña. Es mi sueño, pensé mientras buscaba en la cueva algo que pudiera ayudarme, cuando en el piso pude ver un objeto que brillaba con la débil luz de la antorcha. Hipno volteó enseguida a ese mismo punto y ambos vimos un objeto que, si bien podía salvarme, Hipno no me dejaría llegar hasta donde se encontraba. Una Pokébola. Me abalancé en dirección de la Pokébola e Hipno hizo lo mismo. Estando a poco de alcanzarla sentí como me tomó del tobillo y comenzó a jalar. Esto es lo último que verás, Hipno. Dije mientras con un gran esfuerzo me estiré para alcanzar la Pokébola y vi como sus ojos se abrían de la impresión y sentí que era yo quien esta ocasión le influía miedo. Aún en el piso lancé contra en la Pokébola y al chocar con Hipno comenzó a gritar mientras su cuerpo se deformaba convirtiéndose en algo similar a vidrio rojo. Su mano seguía sosteniendo mi tobillo, por lo que comencé a forcejear con él para liberarme e Hipno me sostuvo con sus dos manos mientras la Pokébola lo aspiraba a su interior. Con algo de miedo e inseguridad comencé a patearlo y a darle golpes en ambas manos. Sin pensarlo me incorporé un poco y tiré fuertemente del péndulo que llevaba en su mano derecha, arrebatándoselo. ¿Cómo es posible que alguien como tú sea quien me destruya?, gritaba Hipno mientras lo que quedaba de su cuerpo se volvía rojo y entraba en la Pokébola. Al ver que se había quedado inerte la Pokébola me levanté y me dirigí a donde estaba la niña, que se veía aún perdida. La sacudí fuertemente y ella reaccionó como si hubiera despertado de aquel trance. Vámonos, le dije y la pequeña asintió y me siguió. Avanzamos dejando la Pokébola tras nosotros. Es por aquí, dijo ella conduciéndome por aquellos pasadizos. Unos minutos después ya vislumbrábamos la salida. Por un momento me pregunté qué me encontraría al salir cabina y la luz me deslumbró un instante. Abrí los ojos y estaba en mi cama. Miré el techo blanco de mi recámara. ¿Fue un sueño? Me levanté y miré mi mano izquierda con curiosidad porque sentía algo en ella. Era la hora del receso en la escuela y yo comía un sándwich con cierta voracidad. Le había contado todo a Dennis. Eso lo explica todo, dijo Dennis dejando su botella de jugo a un lado. ¿Cómo?, pregunté desconcertado. Hipno se alimenta de los sueños, usa su péndulo para hipnotizar y dormir a sus presas y devorar sus sueños. Por eso no tenías sueños, por eso estabas cansada todo el tiempo. Él se alimentaba de tu energía. Qué cosa tan loca, ¿no? Supongo que sí. Sonreí y saqué el pequeño péndulo plateado de mi bolsillo, meciéndolo frente a él. Bueno, eso es todo, gracias.